Buenas noches a la docente, a los compañeros y a los demás asistentes. Bueno, en la noche de hoy les voy a hablar acerca de las capitulaciones matrimoniales. Inicialmente haré una breve introducción para que entendamos de manera sucinta de qué se tratan las capitulaciones matrimoniales, para que posteriormente podamos entender el desglose de la presente exposición. Hablaremos también de algunos objetivos que tienen básicamente las capitulaciones matrimoniales. Hablaremos de cómo realizar unas capitulaciones matrimoniales. Intentaremos esbozar también si las capitulaciones matrimoniales son exclusivas y únicas para el matrimonio, bien sea religioso o de carácter civil, o si también podrían vincularse a la unión libre, como coloquialmente la conocemos, o a, sociedad conyugal de hecho. Bueno, inicialmente entonces, para que entendamos, las capitulaciones matrimoniales son un acuerdo entre los cónyuges en el cual pactan cómo será el régimen económico de la sociedad conyugal, que surge obviamente con el matrimonio, o incluso también podría acordarse que dicha sociedad conyugal no exista o no surja en el matrimonio o en la sociedad conyugal de hecho. Las capitulaciones matrimoniales, capitulaciones patrimoniales o acuerdos prenupciales, como también suele conocérseles, son convenios, como ya lo dije, que realizan o que son realizados por los futuros esposos. Entonces debe realizarse por personas que aún no son esposos, con la finalidad de fijar las reglas económicas que regirán el patrimonio que surja de la sociedad conyugal. Las capitulaciones matrimoniales permiten incluir o excluir bienes propios de la sociedad conyugal, de modo que si uno de los contrayentes, por ejemplo, tiene un apartamento que no quiere que haga parte de la sociedad conyugal, lo incluiría dentro de las capitulaciones de manera taxativa. En este acuerdo, los futuros esposos pueden pactar cualquier aspecto relacionado con la administración de los bienes, bienes presentes o bienes futuros, es decir, bienes que puedan consolidarse o que puedan ya tenerse a partir del mismo matrimonio. O, como ya lo dije, podrían acordar la inexistencia de dicha sociedad conyugal, lo cual va a facilitar posteriormente un divorcio o una liquidación de sociedad conyugal. De manera que cada cónyuge así podría administrar su propio patrimonio de forma independiente, una figura bastante interesante. Las capitulaciones matrimoniales las encontramos en el título 22 de nuestro Código Civil colombiano. Así pues, el artículo 1771 del Código versa lo siguiente, me permito leerlo para mayor claridad ante ustedes. Definición de capitulaciones matrimoniales. Se conocen con el nombre de capitulaciones matrimoniales las convenciones que celebran los esposos antes de contraer matrimonio, relativas a los bienes que aportarán a él, y las donaciones y concesiones que se quieran hacer el uno al otro, del presente o, como ya lo dije anteriormente, del futuro. En principio se entiende que las capitulaciones no son para excluir bienes, de acuerdo a lo que leímos en el artículo 1771. Lo que solamente entonces nos configuraría para incluir bienes a la sociedad conyugal, lo que cada contrayente quisiera aportar a la sociedad, lo que técnicamente no es cierto, toda vez que estas circunstancias o este tipo de situaciones ya las encuentran reguladas de más normas civiles relativas o referentes al mismo tema. Así pues, si bien las propiedades adquiridas previamente por cada contrayente por la ley no harían parte propiamente de la sociedad conyugal, en la medida en que deberían ser restituidas o recompensadas al liquidar la sociedad conyugal, lo que sí haría parte de la sociedad vendrían siendo los frutos o los gananciales generados a partir de estas propiedades que sí harían parte de la sociedad conyugal. Pero mediante las capitulaciones podría hacerse que se excluyan de la sociedad conyugal no solamente las propiedades mismas, sino los frutos o gananciales de las mismas. Para lo cual me permitiré traer ante ustedes un ejemplo para generar mayor claridad. Supongamos entonces que Francisco es el dueño del 5% de las acciones de Ecopetrol y decide casarse con Juana. Las acciones técnicamente seguirían siendo de Francisco, aunque hagan parte de la sociedad conyugal. En caso de divorcio, en caso de liquidación de la sociedad conyugal, las acciones tendrían que ser
restituida a San Francisco, ¿verdad? Pero lo que no debería ser restituido a él, es decir, lo que sí haría parte de la sociedad conyugal, serían los gananciales generados o derivados de las acciones durante el tiempo del matrimonio, que sí harían parte de la sociedad conyugal. Así pues, entonces las capitulaciones pueden excluir, esta figura nos permite excluir de la sociedad conyugal los gananciales generados por dichas acciones, como las acciones mismas o demás propiedades, ¿vale? Recordar entonces que los gananciales son todos los bienes y frutos que se adquieran durante el matrimonio o la unión libre, y muchos de estos bienes entonces podrían haberse obtenido gananciales patrimoniales, como por ejemplo un apartamento que se tenga antes de la sociedad conyugal sigue siendo de la persona que la aporta, pero los gananciales tendrían que repartirse o tendrían que incluirse en la sociedad conyugal. Entonces el cónyuge que no quiera que esos gananciales hagan parte, pues los incluye de manera taxativa en las capitulaciones. Una figura bastante interesante. Bueno, ya hemos visto algunos de los objetivos de las capitulaciones matrimoniales. En las capitulaciones matrimoniales se pueden acordar también otros tipos de aspectos, como por ejemplo la distribución de los ingresos de cada uno de los cónyuges, las asignaciones dinerarias, la constitución de fondos, las cuentas bancarias, la independencia de cada una de estas, los fideicomisos, los seguros, bueno, etcétera, y demás circunstancias que deseen ellos incluir dentro de las capitulaciones, pues a fin de garantizar la seguridad y la estabilidad económica de cada uno de los cónyuges y también de los hijos si llegan a darse o incluirse pues, dentro del matrimonio. Mediante las capitulaciones patrimoniales se puede acordar que cada cónyuge disponga y administre libremente sus propiedades, pero, ojo, bastante importante, lo mismo que cada uno se haga cargo y responda por los pasivos que adquiera a su nombre, los que tenga antes de la constitución de la sociedad conyugal o los que surjan a partir de la misma, siempre y cuando se incluyan dentro de las capitulaciones, podrá generarse independencia también de estas deudas o de estos pasivos. Una figura bastante útil, ¿verdad? Bueno, cuando dos personas, como ya lo hemos mencionado, deciden convivir, por el Ministerio de la Ley jurídicamente existe o nace una sociedad patrimonial, ¿verdad? Por medio de dichas capitulaciones matrimoniales puede evitarse ese nacimiento, como se mencionó. Así que a pesar de estar casados no existiría una sociedad conyugal, de manera que cada cónyuge respondería por su patrimonio presente y futuro. Les quiero traer a colación otro artículo, el 1774, el cual versa lo siguiente: presunción de constitución de sociedad conyugal. A falta de pacto escrito se entenderá por el mero hecho del matrimonio contraída la sociedad conyugal con arreglo a las disposiciones de este título. Lo que nos quiere decir que si existen las capitulaciones matrimoniales en las cuales de forma expresa se acuerda que no existe una sociedad conyugal, perfecto. Si no se acuerda, se entenderá por aceptada y obviamente por el nacimiento del matrimonio, el nacimiento a su vez de la sociedad conyugal, de hecho. Bueno, una pregunta bastante común es el cómo se realizan las capitulaciones matrimoniales. Bueno, las capitulaciones matrimoniales son una declaración de voluntad de la pareja respecto a la destinación y administración de los bienes propios de cada uno luego de constituida la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial. Al ser una declaración de voluntad debe hacerse mediante escritura pública. Digamos que esta es la solemnidad principal, debe elevarse a escritura pública. En ella se pueden incluir los bienes que cada uno aportará a la sociedad conyugal, si es que aportará alguno, o la administración de los bienes, la exclusión de los bienes que deseen no incluirse dentro de la sociedad conyugal, y etcétera, de circunstancias que ya hemos visto a través de la exposición presente. Las capitulaciones son irrevocables según lo señala el artículo 1778 del Código Civil colombiano. ¿Vale? Es bastante importante este artículo, ya que nos enuncia que las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevocablemente otorgadas, sino después del día de la celebración del matrimonio. Ni celebrado podrán llegar a alterarse, aún con el consentimiento
de las partes que intervinieron en ellas, es decir, que funge como de obligatorio cumplimiento. Eso es un tópico bastante interesante, bastante relevante, que cobra preponderancia a la hora de querer disolverlo, ¿no? Una vez contraído el matrimonio o constituida la unión libre, no se pueden modificar las capitulaciones, como ya le dije, ni aunque estén de acuerdo las partes, siendo definitivas e irrevocables mientras esté vigente la sociedad conyugal. Para la elaboración de esta escritura pública se deben allegar las escrituras públicas de los bienes que se incluirán o que se excluirán de la sociedad conyugal, además de los recibos del impuesto predial del último año, a fin de fijar el valor de la propiedad con base obviamente en el avalúo catastral. Entre los documentos, además de otros que se quieran incluir dentro de la sociedad, por ejemplo, si estamos hablando de un automotor que es un bien mueble, pues lógicamente tendrán que allegarse su carta de propiedad y demás documentos específicamente de cada tipo de, digamos que de bien que quieran aportarse o excluirse. Las capitulaciones matrimoniales deben obligatoriamente hacerse previas al matrimonio, ¿verdad? No luego de este, y así nos lo señala la Sala de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Civil, en sentencia SC 05 del 2021, con ponencia del magistrado Álvaro Fernández García, en el cual nos dice que la sociedad conyugal nace del matrimonio, y si las capitulaciones pretenden evitar lógicamente el nacimiento de la sociedad conyugal, pues es obvio que deberían hacerse previa al matrimonio, evitando que nazca dicha sociedad conyugal. Deben hacerse previas al matrimonio, pues una vez el matrimonio sucede, pues la sociedad conyugal ya se conforma, y una vez surgida, pues no podía hacerse cosa distinta a la de liquidarse, ¿verdad? Entonces, digamos que tres aspectos bastante preponderantes dentro de las capitulaciones que debemos tener en cuenta al momento de realizarlas. Primero, se deben capitular bienes poseídos antes del matrimonio como los que se puedan poseer después. No hay ningún tipo de inconveniente. Se pueden o se deben pactar la subrogación a fin de poder sustituir un bien capitulado por otro. Un claro ejemplo es que se tenga o se venda un primer apartamento con la finalidad de comprar una segunda finca. Entonces aquí debería sustituirse el apartamento por la finca que se está comprando, a fin de que haya equidad dentro de los bienes que cada uno quiera aportar y que sean constituidos dentro, lógicamente, de las capitulaciones matrimoniales. Y tercero, las capitulaciones facilitan la división de bienes en caso de divorcio, ya que solo se liquidan y se reparten los bienes que expresamente se aportan a la sociedad, lo cual hace un poco más sencillo, bueno, realmente mucho más sencillo al momento de una separación. Y bueno, finalmente hablaremos de las capitulaciones matrimoniales entre compañeros permanentes. Bueno, las capitulaciones matrimoniales aplican también entre compañeros permanentes, es decir, que una pareja en unión libre puede acordar capitulaciones matrimoniales. Así lo recuerda la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia que relacioné también anteriormente, la SC 005. Nos dice que claramente entre compañeros permanentes puede existir las capitulaciones que se pueden formalizar luego de iniciar la unión marital, pero antes de que se configure la sociedad patrimonial de hecho. Entonces, mientras que en el matrimonio las capitulaciones deben ser previas a este, en la unión marital pueden hacerse luego de iniciada esta, pero antes de que se cumplan los 2 años, es decir, antes de que ya se configure totalmente pues la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial. Es bastante interesante esta figura porque en muchas ocasiones personas que están conviviendo en unión marital de hecho, unión libre, piensan que pues como ya empezó su convivencia no podrían hacer capitulaciones, pero evidentemente podría hacerse, vuelvo y digo, antes de que se cumplan los 2 años en el que se formalizaría pues la sociedad conyugal como tal. Eso es todo de acuerdo al tema de las capitulaciones matrimoniales. Espero haya sido bastante claridad para ustedes. Si tienen alguna duda, pues me comentan. Yo estaré dispuesto a responderlas aquí en el Teams. Y bueno, espero no haya sido muy ladrilludo el tema. Muchas gracias por su atención, a los compañeros y a la docente. Gracias.